Hello. Thank you so much. Muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de dirigirme a todos vosotros hoy. Un placer estar aquí. Hoy vamos a hacer un alegato en pro del caos. Nosotros tomamos muy en serio la vida pública y los espacios públicos, pero la vida pública ha de ser caótica. Y yo creo que hay cosas que podemos hacer para que la gente se sienta más capacitada y con mayor confianza para poder aceptar y abrazar el caos. Esta semana he visitado la librería Gabriel García Márquez en Barcelona. Ganó el año pasado el premio a la mejor biblioteca pública del mundo. Es un sitio espectacular en el barrio de San Martín. Nos hicieron una visita, un tour por esta biblioteca y me pareció impresionante. Y recuerdo que el personal de la biblioteca me dijo en un momento dado que lo que querían crear en la biblioteca era convivencia, coexistencia. Y luego me dijeron que las personas utilizaban la biblioteca de una forma muy distinta a la prevista y eso genera fricción. Y eso es algo que yo entiendo muy bien. Durante una década participé en la vida pública de Helsinki, trabajaba en ayuntamiento, supervisaba desde piscinas, clubes de jóvenes, museos. Y quienes sois expertos en espacios públicos y los habéis gestionado ya saben que ahí se dan muchas experiencias y emociones. Tienes momentos fantásticos en los que la gente se ayuda, se siente vista, experimenta algo colectivamente con otras personas. Y luego hay momentos de fricción. Por ejemplo, pues cuánta agua viertes al suelo en la sauna o cuánto desodorante Axe utilizan los chavales en el gimnasio o lo alto que estás escuchando la música en la biblioteca. Y luego tienes momentos de conflicto. Hemos visto un aumento en las agresiones en los espacios públicos, sobre todo ahora después del COVID, entre las personas y hacia el personal que trabaja en esos espacios públicos. Cada vez es más difícil trabajar, de hecho, en los espacios públicos. Hace un par de años me brindaron la oportunidad de pasar 2 años en un entorno académico en la Universidad John Hopkins como parte de un programa para líderes de espacios públicos y del sector público. Y durante 2 años estudié la fricción y la vida pública. Y desde la perspectiva pública, en vista de mis antecedentes, pensé, ¿qué podemos hacer para sortear esa fricción? Y las organizaciones que operan esos espacios, ¿qué pueden hacer para gestionar mejor la fricción? Y he analizado lugares en América del Norte, en Europa y también en Brasil como parte de este estudio. Y al hacer esta investigación me vinieron 2 frases constantemente en las conversaciones. La convivencia era un término que surgía constantemente y la convivialidad, que vienen de la misma del mismo sitio, del mismo origen, pero no significa lo mismo. Convivialidad implica la cordialidad los unos con los otros, saber comportarse en la mesa. Y cuando luego le pregunto a la gente qué entiende por convivencia, la gente me dice, la convivencia es como bailar con alguien, tienes que dar para recibir y alguien puede, derramarte la bebida, pero estás consiguiendo algo que no hubieras podido conseguir solo. Mi descripción favorita era que la convivencia es como reunirte con la familia al completo por Navidad. Es claro que será fricción ese espacio, pero quieres estar con tu familia y vivir esa experiencia. A mí me fascinaba esa idea de vida pública como una negociación constante y en torno a los principios compartidos. Y durante los últimos años he tratado de convertir esta idea de la convivencia en un principio práctico para las organizaciones del espacio público y para que puedan prepararse para gestionar la convivencia. Y lo he reducido
a 6, creo yo, principios bastante sencillos. El primero es que requiere tanto voluntad como capacidades. Tienes que querer vivir y coexistir con otros, pero también hay unas competencias que se pueden adquirir y también que puedes premiar. Es algo que podemos convertir en una práctica. En segundo lugar, ningún buen espacio público prospera y funciona solo a través de la acción gubernamental. Necesitamos una buena gobernanza en esos espacios públicos, pero las organizaciones y las personas tienen que sentir propiedad, un sentido de la pertenencia y propiedad de esos espacios públicos. Tiene que haber un sentido de propiedad compartida. El tercer principio es que nuestro objetivo no es disolver o eliminar las diferencias. No es un enfoque de resolución de problemas. Nuestro objetivo es construir a partir de la fricción, a partir de la diferencia. Y una de las citas que recuerdo bien es de la Iglesia Luterana, que dice que nuestro objetivo es construir en las fronteras entre las personas. Cuarto principio es que la convivencia es un espacio entre la armonía y el conflicto abierto. Y cuando pensamos en espacios públicos como bibliotecas o parques, yo creo que tampoco tenemos que buscar la armonía. No, porque la armonía siempre se produce al coste de y a costa de exclusión. Expulsas a algunos para que haya armonía. Y tenemos que evitar también, evidentemente, los conflictos abiertos. Yo, como técnico, siempre pienso que hay que hacer las cosas, hay que abrir las puertas a diario, pero hay un espacio intermedio entre la armonía y el conflicto abierto que yo llamo convivencia. Y a veces el rol de quienes llevan esos espacios es, bueno, aflorar esa fricción, y en otros casos tendrán que bajar la temperatura y desescalar la tensión, rebajar la tensión. El quinto principio es que la fricción, pues no suena muy bien, no es agradable. Esos espacios públicos tienen que aportar algo para que las personas quieran ir a disfrutar de ellos. Los espacios públicos tienen que ser un espacio para las experiencias que no podemos vivir en casa. Y el sexto principio es que la convivencia tiene dos niveles. Tienes el nivel fundacional, el democrático, que es coexistir y convivir con otras personas en un mismo espacio de forma no hostil, no violenta, que ya es una gran aportación en nuestras ciudades hoy en día. Y sobre este nivel podemos construir el nivel de afinidad, es decir, grupos de cuidado, grupos de acción compartida. Pero lo que quiero hacer con esta distinción es decir con claridad que nuestro objetivo no es que todo el mundo se convierta en una comunidad. Esa no es la idea de un espacio público. Puede haber comunidades utilizando esos espacios públicos, pero la capa fundamental de los espacios públicos es el nivel democrático, es decir, compartir el espacio con otras personas. Ni siquiera te tiene que gustar lo que hacen los otros en ese espacio, que tienes que respetar su derecho a estar ahí, a habitarlo. Y siguiendo con esta definición práctica, yo creo que la convivencia requiere tanto capacidades profesionales como capacidades organizativas. Las capacidades o competencias son algo que tienen los profesionales, las personas, que se puede aprender a través de la práctica, la experiencia, la formación, mientras que las capacidades son algo que tienen las organizaciones, que combinan las capacidades profesionales, cualidades organizativas y recursos. Y la mejor descripción de las cinco competencias de la convivencia las ha aportado un sociólogo británico sobre los jóvenes migrantes en Londres. Y se ha analizado cómo los jóvenes se forjan su identidad en un entorno súper diverso como el de Londres, donde hay además casos frecuentes de racismo. Estos autores han identificado 5 principios que son rectores, en mi opinión, para la convivencia. En primer lugar, atención y curiosidad sin juzgar. Y yo, como persona gay, diría que es la capacidad para leer la atmósfera en una sala y saber qué está ocurriendo. En segundo lugar, expresar preocupación por la vida y la ciudad. Básicamente, decir que no estás aquí solo para tu propio beneficio, sino que te interesan los puntos de vista de otras personas, que estás buscando soluciones conjuntas. En tercer lugar, entender
el mundo, entender que tienes oportunidades más allá de tus confines locales y que puedes aportar experiencias también de otros lugares, que es precisamente lo que nosotros hacemos. En cuarto lugar, entender que en los momentos en los que se nos critique o ocurra algo desagradable o alguien esté escuchando la música muy alto o cuando estamos tratando de estudiar, pues que pensar que odiar nos hace sentirnos poderosos y podemos desescalar y negociar y mediar y a veces incluso dar un paso a un lado es una capacidad de convivencia. Y luego tenemos que entender que no vivimos en un mundo perfecto, que hay división y que hay muchas cosas en el mundo que, bueno, están fragmentadas, no tenemos todos los recursos que tenemos, pero ¿cómo mantener la esperanza? ¿Cómo ser prácticos? Y a nivel organizativo es bastante sencillo y se ve muy influenciado por el diseño centrado en el humano. En primer lugar, navegación. Tienes que construir estas competencias en tu equipo, sentirte confiado y seguro a la hora de lidiar con fricciones. En segundo lugar, consensuar con tus compañeros, empezar a validar las diferencias, las experiencias antes de pensar en soluciones conjuntas. Luego la experimentación, entender que las relaciones y la confianza no se construyen en auditorios, sino haciendo cosas prácticas en el mundo real y a compartir el poder. Y luego codificación, es decir, transformar las lecciones en política pública y que gobierne las actividades. Y esto permite a los líderes electos, al público y a los socios exigirte responsabilidades. Muy bien, voy a ser un poquito más práctico. Os voy a compartir un caso de estudio, en este caso de Ámsterdam. Y todo arranca en el año 2022. Ámsterdam llevaba desarrollando el proyecto de la Biblioteca del Futuro desde hace años en el distrito comercial de Ámsterdam y donde se habla de tecnología, innovación. Ellos tienen arquitectos estrella trabajando pero luego hubo unas elecciones locales y el nuevo gobierno en coalición dijo, oye, que no tenemos mucho dinero, tenemos que replantearnos este proyecto. Es esencial para nosotros construir una biblioteca de 40 millones en un distrito empresarial. Y un día el director de la biblioteca recibe una llamada que le dicen que se va a trasladar el proyecto del sur de Ámsterdam al sudeste de Ámsterdam. El sudeste de Ámsterdam está a 20 minutos del metro del centro histórico de Ámsterdam. Tiene 170 nacionalidades, hay mucha diversidad. Está muy vinculado a la liberación de Surinam, con una importante comunidad de Surinam, una zona vibrante, unos vecindarios vibrantes. Pero bueno, también un barrio muy deteriorado, con un colectivo pues más desfavorecido, que se siente olvidado de las políticas del gobierno. Y una de las organizaciones locales pues se había manifestado en la calle contra las políticas. Y bueno, cuando se decide trasladar la biblioteca a ese barrio, pues eso genera mucha fricción. Y la nueva comunidad que iba a acoger la biblioteca dijo, vale, está muy bien una biblioteca de 40 millones, pero no os habéis preguntado si queremos una biblioteca o si queremos más bien una piscina o un teatro. Antes he hablado de 4 competencias: navegación, acuerdo, experimentación, cualificación, y yo creo que esto es muy pertinente para este proyecto. El equipo de la biblioteca empieza a abordar abiertamente la fricción y este graffiti lo ilustra bien. Y les decían a los locales, y entendemos que no confiéis en nosotros, pero vosotros desconfiáis de las instituciones, no de nosotros a nivel personal. Y
Para, bueno, los responsables del proyecto lo importante fue hablar, transmitir confianza. Cuando empezaron a reunirse con las personas, vieron que el lenguaje que estaban utilizando no era adecuado. El lenguaje de la innovación y la tecnología no era adecuado. La gente estaba preocupada, pero al mismo tiempo los socios comprendieron que habría una gran oportunidad para los habitantes y para los jóvenes, porque se podrían capacitar para el mundo laboral, etcétera, etcétera. De cara a la experimentación, entendieron que la confianza no se construye en una sala de reuniones. Sabían que este proyecto de construir la biblioteca iba a llevar años, así que empezaron a utilizar contenedores vacíos, eventos, salas vacías para empezar a anunciar esa biblioteca. Empezaron a hacer consultas con los jóvenes, a implicarles, a testar nuevos conceptos para la biblioteca, y fruto de ello, este año hemos tenido jóvenes locales yendo al ayuntamiento local para pedir que se construyera la biblioteca. El ayuntamiento ha confirmado su inversión en este proyecto. OBA es el nombre del sistema de bibliotecas de Ámsterdam, por cierto. Y lo que es más importante es abrir la biblioteca en el año 2030, pero la ciudad ha aprobado, gracias a este proceso, construir un pabellón de madera ya el año que viene como primer paso. Y esto no hubiera sido posible sin aceptar la fricción, entender la fricción, entablar esas conversaciones. Y bueno, aquí se ha compartido el poder. Hay un nuevo modelo de gobernanza para esta biblioteca. Esa organización o asociación de vecinos que había salido a la calle a manifestarse ahora es uno de los defensores. La convivencia no es fácil, ese es el mensaje que quiero trasladarles hoy. La convivencia es fantástica, pero no es fácil. Yo no estoy aquí como consultor para decirles hagan estas 5 cosas, desarrollen estas 4 competencias y los problemas desaparecerán. No, yo estoy aquí para decirles va a haber caos, pero nosotros tenemos la responsabilidad para con las personas que viven en estos espacios, que van a utilizar esos espacios. Y la idea no es resolver el problema de la fricción, sino bueno, aprender a gestionarlo, entender los motivos que han generado esas fricciones, tener conversaciones abiertas y bueno, tenemos que apoyar a las personas. Aquí tenemos una imagen de una biblioteca pública de Canadá. Y aquí en esta biblioteca hemos integrado este concepto de convivencia en esta infraestructura. Y cuando hablo de convivencia en los espacios públicos, hay distintas reacciones que recibo. Este es el comentario que más me gusta, que por cierto es de la Biblioteca Pública de Calgary, en Canadá también. Un gerente me dijo, pensé que la fricción entre los distintos usuarios y sus necesidades era un reto que debíamos superar, aunque parecía que no había soluciones viables. Y dijo en el taller esta persona que un buen día en la biblioteca es cuando no se produce ningún problema, cuando no pasa nada. Y en realidad no ha habido ningún día en el que no haya pasado nada. Nosotros queremos que pasen las cosas. Esta persona me dijo, ahora creo que un cierto nivel de fricción entre usuarios y grupos de usuarios no solo es previsible, sino un indicador de que estamos haciendo algo bien. Esa es la esencia, creo yo, de la convivencia. Muchísimas gracias.